Muy buenos días, sexto básico. Espero se encuentre súper bien. Antes de comenzar la clase, quiero recordarles que ya deberían estar terminando la caja fotosintética. Ya recuerden que tienen que tener imágenes de los paso a paso, de las observaciones. Ya pueden escribirla en un Word, poner las imágenes ahí y me las envían. Además de enviarme imágenes de la caja ya terminada, abierta, ¿cierto? Con el camino que siguió la planta que germinó en ese vaso que ustedes utilizaron. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces la clase 10, que lleva por nombre Flujo de materia de los ecosistemas. Recordar que nosotros en las clases anteriores estábamos viendo la importancia de la fotosíntesis. ¿Ya? Qué tan importantes son entonces para la vida en este caso. El propósito de esta clase es observar y representar mediante esquemas los flujos de materia y energía en las cadenas y en las redes tróficas. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber nosotros es que los seres vivos viven que viven en un mismo lugar, no solamente comparten el ambiente, sino que están relacionados el uno con el otro, aparte de estar relacionados también con el entorno físico. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos ecosistemas. Si ustedes se fijan en la imagen, aparece ecosistema, ¿cierto?, terrestre, y también ecosistemas marinos hay, ya en esa laguna que aparece en la imagen. Nosotros tenemos que saber que los organismos, ¿cierto?, los autótrofos, en este caso los árboles que allí aparecen, realizan la fotosíntesis a partir de la energía química, ¿cierto?, del sol. ¿Ya? Todos los seres vivos de un ecosistema dependen de la materia y de la energía, ¿cierto?, que proveen los autótrofos, o sea, las plantas. Los autótrofos que realizan fotosíntesis, ya sintetizan a partir de la energía lumínica o de la energía solar moléculas que son glucosa, ¿cierto?, que almacenan en forma de energía química. O sea, las plantas utilizan, ¿cierto?, la energía solar para fabricar su propio alimento. Esta energía almacenada puede ser empleada por las mismas plantas, ya, o autótrofos, como ya aparece, para realizar sus funciones vitales, como el crecimiento, la maduración y también la reproducción, o sea, para vivir. ¿Ya? Pero también esta energía almacenada por los autótrofos, o sea, la glucosa que ellos fabrican, o la energía que ellos fabrican a través del proceso de fotosíntesis, puede ser utilizada por otros organismos que son heterótrofos, o sea, de otros organismos que se alimentan de esta planta. ¿Ya? Y es eso entonces lo que nosotros vamos a ver ahora. Los organismos que son productores y consumidores. Nosotros sabemos que existen organismos que son autótrofos y heterótrofos. ¿Ya? Los autótrofos se conocen también como productores, o sea, fabrican sus propios alimentos. Vendrían siendo entonces las plantas. Y los heterótrofos son, en este caso, los consumidores, o sea, son organismos que se alimentan de organismos, de otros organismos, ¿ya? Como por ejemplo de los productores. Entonces, existen organismos que son carnívoros, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean carnívoros? Que se alimentan de otros animales, ¿ya? Existen también organismos que son herbívoros, o sea, que se alimentan solo de plantas y parte de las plantas, como las hojas o las flores. También existen organismos que son omnívoros. Los omnívoros son animales y también plantas, ¿ya? Que se alimentan ya de todo un poco, o sea, se pueden alimentar de, como dice ahí, de animales o también de plantas o de ambos, como el caso de los humanos. ¿Ya? Existen también organismos que son descomponedores, ¿ya? Y estos son súper importantes también, que hacen o qué función cumplen: degradar entonces los restos orgánicos de los cadáveres, por ejemplo, de las plantas o de otros animales, y obtienen sus nutrientes y los devuelven al suelo, ¿ya? Al suelo, y estos nutrientes que se van al suelo nuevamente son ocupados por
los productores nuevamente y así se forma un ciclo, ¿ya? Un ciclo de energía, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Y también existen otros organismos que son los carroñeros, ¿ya? Que se alimentan de organismos muertos, como por ejemplo algunos cangrejos. Nosotros tenemos que saber que existe interacción entre productores y consumidores, ¿ya? Las relaciones alimentarias que nosotros estamos viendo, entonces, se trata de quién se alimenta de quién, ¿ya? Y eso son las cadenas tróficas o alimentarias, también se les llama, ¿ya? Y está formada por diferentes eslabones o niveles tróficos. El primer nivel trófico siempre va a estar ocupado por un productor, ¿ya? ¿Quiénes son los productores? Los organismos autótrofos, entonces, por lo tanto, son las plantas. Siempre el primer eslabón van a ser de los productores. En el segundo nivel trófico va a haber un consumidor primario, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los consumidores primarios? Los organismos que sean herbívoros, o sea, los que consumen plantas o que se alimentan de los productores, como allí aparece. Ya, si ustedes se fijan, la flecha va al revés, o sea, productores, y pasa una flechita al segundo nivel trófico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que la energía de los productores pasa al consumidor primario, y así con los otros niveles tróficos, ¿ya? Eso me acordé de aclararlo. Ya, entonces tenemos primer nivel trófico, los productores, siempre va a haber un productor. El segundo consumidor, el consumidor primario van a ser animales que se alimenten de productores, o sea, van a ser animales que sean herbívoros, que se alimenten de plantas. Y tenemos el tercer nivel trófico, ya que es el consumidor secundario. Entonces son animales que se alimentan de animales, o sea, que es animales que se alimentan de consumidores primarios, o sea, que se alimentan de herbívoros, ¿ya? En una cadena trófica también puede haber o no puede haber un cuarto nivel, ya eso va a depender del tamaño de la cadena, ¿ya? Si es que existiera un cuarto nivel trófico, vendría siendo un consumidor terciario, y son animales que se alimentan de otros animales, o sea, vendrían siendo un carnívoro que se alimentan de otro carnívoro, ¿ya? Como allí aparece. Y obviamente en una cadena trófica siempre tienen que haber descomponedores, ¿ya? Si no hay descomponedores, ¿qué pasaría? Tienen que existir los descomponedores, porque son ellos los encargados, ¿cierto?, de descomponer la materia orgánica de todos los eslabones de la cadena trófica que podamos ver, ¿ya? Entonces, siempre va a existir un primer nivel trófico donde va a ser ocupado exclusivamente por los productores. El segundo nivel trófico es el consumidor primario, que va a ser ocupado por animales que se alimenten de herbívoros, ¿ya? Va a haber un tercer nivel trófico, que son los consumidores secundarios, que son animales, ¿cierto?, o carnívoros en este caso, que se alimenten de herbívoros. Y puede que haya un cuarto nivel trófico, que vendrían siendo carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Y tenemos entonces los descomponedores, que siempre deberían estar en una cadena trófica. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo número 1 de una cadena trófica simple, ya, donde tenemos consumidores hasta el consumidor terciario. Tenemos un productor, ¿cierto?, que vendría siendo esa planta. El consumidor primario vendría siendo la mariposa, ¿cierto?, que se alimenta de esta planta, ya sea de su flor o de sus hojas. Tenemos un consumidor secundario, que es la rana, ¿cierto?, que se alimenta de esta mariposa. Y tenemos entonces un consumidor terciario, que vendría siendo la serpiente, que se alimenta, ¿cierto?, de la rana. Acá tenemos otro ejemplo
ya de una cadena trófica o cadena alimenticia, como ahí aparece. Tenemos un productor, ¿cierto? Tenemos un consumidor primario o de primer orden, que es lo mismo, ¿ya? Luego tenemos la rana, que se alimenta de la mariposa, que vendría siendo un consumidor secundario o de segundo orden, ¿ya? Tenemos un consumidor terciario, ¿ya? Que es un animal, ¿cierto? En este caso la serpiente, que se alimenta de un consumidor secundario. Y acá tenemos los consumidores finales, que puede ser un carroñero. Ya en el caso de este es un carroñero o vendría siendo un superdepredador, como se le puede llamar. Ya el superdepredador es un depredador que come otro depredador, como en el caso de la serpiente. ¿Ya? Y por último tenemos los consumidores, que pueden ser hongos o bacterias, ¿cierto? Que se encuentran en el suelo. Y acá tenemos otro ejemplo de una cadena trófica marina. Ya en el primer eslabón vendrían siendo las algas o microalgas que ahí aparecen, ¿ya? El consumidor primario vendría siendo ese krill, que ahí aparece, que se alimenta de esas algas o microalgas. Luego, el consumidor secundario, tenemos un pingüino que se alimenta del krill, ¿ya? Y tenemos en el caso de la foca, ¿cierto? O ese lobo marino, es el consumidor terciario, que se alimenta entonces del pingüino. Algo súper importante es que cuando los animales herbívoros, o sea los consumidores primarios, se alimentan de las plantas, están comiendo o están ingiriendo, ¿cierto?, materia y energía química proveniente de los productores. ¿Ya? O sea, al alimentarse, ellos introducen toda esa energía contenida en la planta, al interior de la planta, se lo pasan a su cuerpo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los consumidores secundarios, que se alimentan de ese herbívoro. O sea, la energía, la materia y energía va pasando de consumidor en consumidor, partiendo de los productores que la reciben, ¿cierto?, del ambiente, del sol, ¿ya? Y va pasando de nivel trófico a nivel trófico, o sea, de las plantas a los herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros del segundo orden, y de los carnívoros del segundo orden al tercer carnívoro, en este caso los carnívoros de tercer orden. ¿Ya? De esta forma entonces se establece un flujo de la materia en la naturaleza. Este flujo de energía no es el 100%, o sea, al momento de pasar del productor al consumidor primario, no es el 100% de la energía que pasa. ¿Por qué? Porque esta energía también tiene que ser ocupada por el organismo en este caso, ¿ya? Y mucha de esta energía se dispersa o se disipa, como ahí aparece, en forma de calor al ambiente, ¿ya? Por lo tanto, no es un 100%, pero sí es una gran cantidad de energía que pasa de un organismo a otro. Ya, entonces, nosotros ya sabemos que es una cadena trófica, pero ustedes saben que la naturaleza es súper compleja, ¿ya? Y en un ecosistema no solamente existe una cadena trófica, sino que existen muchas cadenas tróficas y muchas de ellas se superponen entre sí, ¿ya? Eso quiere decir que comparten eslabones, ¿ya? Y a eso nosotros le llamamos redes tróficas, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque existen diferentes tipos de productores, ¿ya? Y consumidores que se alimentan de más de un productor, o de más de un consumidor secundario se alimenta de más consumidores primarios, ¿ya? Y es por eso que se van entrelazando entre sí las redes, como por ejemplo la que aquí aparece. Tenemos en el primer piso los productores, ¿cierto? De ese productor se puede alimentar el conejo, se puede alimentar el caracol o esa oruga, ¿ya? Esta oruga, ¿cierto?, sirve de alimento para esa lagartija, ¿ya? O ese pajarito que ahí aparece, ¿ya? El pajarito también se puede alimentar de ese caracol, ¿ya? Y a su vez, esa águila
¿cierto? O esa ave de rapiña se puede alimentar ya sea de ese lagarto o de esa ave o directamente del ratón. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la cadena trófica que está a mi mano, a su mano derecha, tenemos solamente 3 eslabones. ¿Por qué? Porque aparece el productor, consumidor primario y consumidor secundario en el caso del águila. O sea, tengo la planta, el conejo y el águila. Esa es una cadena. Pero acá, en la que está al medio, tengo otra cadena. Tengo la planta, el caracol, el pajarito, ¿cierto? Y esa águila. Entonces tengo el productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. ¿Ya? Si yo voy para el lado izquierdo, tengo la planta, la oruga, el pajarito y el águila. O también puedo tener la planta, la oruga, el lagarto y el águila. Ya, si ustedes se fijan, esto es un poquito más complicado, pero se pueden separar por redes tróficas, o sea, perdón, cadenas tróficas. Por lo tanto, esta red trófica que aquí aparece tiene 1, 2, 3, 4 cadenas. Ya, es una red trófica que está compuesta por 4 cadenas tróficas. Veamos el ejemplo 2. Tenemos la planta, ya que es el consumidor, que es el productor. Tengo a la parte de arriba un caracol, ¿cierto? Un sapo y un halcón. Esa es una cadena. ¿Cuál otra más tengo? La planta, el caracol, la paloma y el halcón. O tengo la planta, la paloma o el halcón. O tengo la planta, el saltamontes, la paloma y el halcón. ¿Ya? O tengo esas son varias. Acá está más complicado. El ejemplo número 3. Este ejemplo 3 es de una red trófica de un ecosistema marino. Ya tenemos las algas, ¿cierto? Tenemos los moluscos, ya tenemos moluscos, ¿cierto? Tenemos el fitoplancton, tenemos el zooplancton y esta es mucho más complicada. Ya, si ustedes se fijan, es mucho más complicada. Por ejemplo, del alga, que vendría siendo un productor, se alimenta el cangrejo, ¿ya? Y del cangrejo se alimenta la garza. Esa es una cadena trófica. Acá tenemos otra, tenemos las algas, ¿cierto? Después tenemos la carpa, que es ese pez que a mí aparece, y luego tenemos nuevamente la garza. Ya, acá tenemos otra, la alga, tenemos los moluscos, ¿cierto? Tenemos el fitoplancton, el zooplancton, la gambusia, que es ese pez que está arriba, y la garza nuevamente. ¿Ya? Entonces, esa es mucho más complicada todavía. ¿Ya? Si ustedes se fijan, o lo importante de todo esto es entender que una red trófica ya son varias cadenas que se comparten consumidores, por así decirlo. ¿Ya? Que a partir de un productor, ¿cierto? Pueden haber varios consumidores primarios, varios consumidores secundarios y varios consumidores terciarios, o un solo consumidor terciario. Algo súper importante es que los organismos de una trama trófica o una red trófica están relacionados entre ellos, y un desequilibrio ya en el número de organismos de una población va a alterar todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si el número, por ejemplo, de herbívoros disminuye, eso va a tener efecto entonces en el número de carnívoros, ¿ya? Eso quiere decir que también va a disminuir los carnívoros, porque no tendrían cómo alimentarse y por lo tanto la población va disminuyendo. Para esta actividad ya ustedes van a realizar o van a hacer, ¿cierto? Una red trófica, una grande, ¿cierto? De cualquier ecosistema, ya sea uno terrestre o marino, ¿ya?
Esto lo van a realizar en una hoja de blog o cartulina. Van a utilizar recortes ya de plantas o animales que van a participar en su red trófica. Si no tienen recortes, ¿cierto? Pueden hacer dibujos en otra hoja y las van pegando ahí. Obviamente tiene que estar pintado y todo como corresponde, ¿ya? Van a utilizar un plumón para anotar, ¿cierto?, los nombres de los componentes o de los eslabones, en este caso, de la red trófica que van a realizar. Pueden investigar en la web, pueden investigar en su libro qué red trófica pueden hacer. Ya, eso no hay problema. No se olviden de mandar su evidencia, ya de los ustedes de algunos que estén más atrasados, o de esta actividad también tienen que mandar una foto de su red trófica que realicen en una hoja de blog o cartulina. Y eso sería todo. Un abrazo, ya un besito para cada uno de ustedes. Que estén muy bien.